Bienvenidos una vez más a su curso Gestión de Proyectos Culturales, Conceptos Básicos. En este tercer video hablaremos sobre la gran diversidad de sectores en los cuales nosotros podemos implementar proyectos culturales. Hablaremos acerca de toda esta diversidad de actividades artísticas y culturales en las cuales nosotros podemos implementar un proyecto cultural en nuestra comunidad, así como también daremos algunos ejemplos acerca de algunos proyectos que se pudiesen realizar en nuestras comunidades. Bienvenidos. Cuando hablamos de actividades culturales, hablamos de un amplio terreno en el cual nosotros podemos trabajar. Podemos hablar acerca de pintura, gráfica, escultura, arquitectura, tradición oral, ritos y costumbres, en fin. Son muchísimos los sectores en los cuales nosotros podemos implementar un proyecto cultural o generar una idea a partir de estos rubros en los cuales nosotros podemos encasillar las artes y la cultura en general. Si bien los proyectos culturales surgen a raíz de alguna necesidad o alguna inquietud por parte de la comunidad o del interesado, espero que esta serie de ejemplos y de propuestas que vamos a estar aquí abordando sirva para poder generar alguna iniciativa en las personas que están viendo estos videos y que a raíz de aquí puedan surgir proyectos en las comunidades tanto rurales como en los municipios y en las ciudades de nuestros estados. A lo largo de que ustedes están viendo este video, realizaron una actividad muy sencilla. Solo toma una hoja y un lápiz. ¿Listo? Perfecto. Vas a ir anotando todos los sectores culturales o artísticos que yo iré mencionando y a cada uno de ellos ustedes le darán un puntaje del 1 al 10, dependiendo de qué tan interesante les parezca a ustedes este rubro. El 1 es la calificación más baja y el 10 es la calificación más alta. Luego te explicaré cómo funcionará. Muy bien, la primera parada que haremos entonces será en la pintura o las artes bidimensionales. En este rubro cultural o artístico tenemos una gran variedad de diversificación de lo que es las artes bidimensionales. Encontramos la gráfica, el dibujo, la pintura, collage, los murales, el mosaico, bueno, en fin, una gran cantidad de actividades que tienen que ver con las cuestiones plásticas y la bidimensionalidad. En este tipo de sector muy común y muy recurrido en los municipios y casas de cultura, encontramos proyectos bien interesantes y que fomentan mucho la creatividad y el desarrollo integral de las personas que participan en los proyectos. Podemos hablar acerca de clases de pintura, clases de dibujo, podemos hablar sobre intervenciones en espacios públicos donde se reúna a jóvenes para crear algún tipo de graffiti, algún tipo de mural artístico que no tenga que ver, ojo, con el vandalizar, sino el expresarnos a través de una técnica en un muro en el exterior. La pintura es muy amable con el trabajo que podemos hacer con ella. Nosotros podemos poner a trabajar a los niños, a los adultos y a los jóvenes y va a ser una técnica y va a ser una actividad que va a gustar mucho en nuestras comunidades. No me quisiera quedar solamente con el simple hecho de decir talleres de pintura o de dibujo, ¿no? Sino llevarlo un poquito más allá. ¿Por qué no hablar acerca de investigar a aquellas personas que ya tienen la actividad dominada, digamos, y por qué no pensar en una exposición de diferentes artistas locales o regionales que se pudiese hacer, por ejemplo, en el Palacio Municipal, que se pudiese hacer en Casa de la Cultura o, mejor aún, en las calles de nuestras comunidades para que la gente pudiese ver el trabajo y la actividad de estos jóvenes.
Otra actividad que puede hacerse con el quehacer artístico de la pintura o las artes bidimensionales, podemos hablar sobre un proyecto que tenga que ver con intervención en los espacios públicos. Ya mencionaba un poquito acerca de esto. Y pensar en hacer, no sé, mosaicos o murales en espacios públicos en donde la gente pueda topárselos en su andar cotidiano y experimentar un acercamiento artístico, y a la vez que nosotros podamos fomentar el que la gente pueda apropiarse de las imágenes que nosotros como comunidad tenemos en nuestra cabeza y que estas ahora estén plasmadas en las calles, ¿no? En cuanto a pintura, se puede hacer muchísimas actividades, ¿no? Podemos hablar acerca de proyectos que tengan que ver con el body paint, el hacer, por ejemplo, una presentación en donde se invite a personas, no necesariamente artistas, que se invite a estas personas con su cuerpo y con pintura a abordar un tema en específico. Puede ser un tema muy general o algo muy particular de nuestra comunidad. Por ejemplo, podemos hablar sobre una exhibición de body paint con el tema de la gastronomía local de nuestra comunidad, ¿no? O las artesanías de nuestra comunidad. Sería súper interesante ver los puntos de vista de las demás personas acerca de este tema y cómo es que ellos resuelven llevar el tema a el cuerpo a través de la pintura, ¿no? Tener el cuerpo como el lienzo en donde nosotros podamos trabajar y llevar a cabo esta idea. Otra idea que se me viene a la mente sobre pintura, de hacer actividades con propuestas muy contemporáneas, por ejemplo el graffiti o el cómic, que está muy de boga y que atrae mucho a los jóvenes y a los niños en nuestra actualidad y que tiene que ver con pintura y con dibujo, ¿no? Entonces pensar un poquito fuera de la caja y ver toda esa gama de posibilidades que se pueden trabajar con la técnica de la pintura. Muy bien, la siguiente parada va a ser el tema de arquitectura. Si bien cuando hablamos de arquitectura pensamos que solamente los arquitectos o personas como con mucha trayectoria pueden abordar este tema, y en realidad no es tan así. Nosotros como gestores culturales en nuestras comunidades podemos implementar proyectos que tengan que ver netamente con la arquitectura. Se me vienen dos ejemplos a la mente. Primero que nada podemos hablar acerca de recorridos turísticos o recorridos escolares que tengan que ver con el análisis y la apreciación de las obras arquitectónicas de nuestro entorno, ¿no? Desde lo más cotidiano hasta lo más emblemático y monumental. En estos recorridos podemos invitar, por ejemplo, a un grupo escolar de cuarto grado y llevarlos a diferentes lugares y explicarles acerca de cómo fue la construcción del edificio, qué elementos tiene, cómo nosotros podemos disfrutar y acercarnos a vivir la arquitectura en sí. Otro proyecto que se puede hacer y que es muy urgente en nuestras comunidades, sobre todo en comunidades un poquito alejadas de nuestras capitales estatales, es el tema del rescate y la protección arquitectónica que tenemos en nuestras entidades, ¿no? Hablar acerca de un proyecto que tenga que ver con la restauración o la recuperación de un espacio arquitectónico, de un edificio emblemático para las personas, es algo sumamente necesario en nuestra actualidad. Pensar en esos espacios que están abandonados, que están siendo inutilizados por la misma comunidad, y por qué no llevarlos a otro tipo de función, a lo mejor ya no la función que tenían en su momento, pero pensar en otro tipo de función. Incluso puede ser una función no necesariamente artística. Podemos hablar sobre un proyecto de rescatar algún edificio y utilizarlo como un centro turístico, un centro de reunión para cuestiones religiosas, un centro para el deporte, en fin, una serie de actividades que se puedan hacer en estos espacios. Pero lo importante aquí sería como pensar en un proyecto y el poder nosotros generar
una propuesta para rescatar espacios arquitectónicos o arquitectura, edificios arquitectónicos de nuestra comunidad. Muy bien, como siguiente actividad podemos hablar el tema de la danza. En danza nosotros podemos abordar diferentes proyectos en nuestras comunidades para tratar de incorporar a los niños y a los jóvenes, al igual que a los adultos mayores, en grupos de danza que puedan representar a nuestra comunidad y darle estas alternativas culturales a la misma. Pensemos en danza folclórica, danza de matachines, danza contemporánea, danza de salón, baile de salón, es decir, todo este tipo de talleres que ya se dan en casas de la cultura, pero que a lo mejor en nuestra localidad o en nuestro barrio no tenemos acceso o no se pueden trasladar las personas a tomar ese tipo de clases. Nosotros podemos invitar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, incluso como madre de familia o padre de familia, organizar que los vecinos, los hijos de los vecinos, incorporen un grupo de danza y que ellos solos vayan trabajando y organizando sus presentaciones, ¿no? Son proyectos que son muy fáciles de hacer y que con esfuerzo y ayuda de todos se puede conseguir lo necesario, ¿no? La vestimenta, en fin, todo lo que los grupos de danza requieren. Ahora que si tú quieres hacer un proyecto que tenga que ver con danza, pero que lo quieras abordar con un objetivo o con una visión diferente, podemos hablar de proyectos que tengan que ver con el rescatar bailes típicos o el buscar ese tipo de grupos de danza que no son tan comunes en nuestra región, ¿no? Pensar en algo que tenga que ver con nuestra identidad como municipio, en crear coreografías en específico para nuestra localidad, vestuarios muy específicos en donde nosotros resaltemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras imágenes representativas. Por ejemplo, si hablamos de un municipio que se dedica al agave, a pensar en proyectos que tengan que ver con la labor de los jimadores en el campo, ¿no? Y hacer una danza con una coreografía contemporánea, pero tratando de mezclar lo folclórico, ¿no? La danza es una de las actividades muy socorridas en nuestros municipios, ¿no? Todos podemos tener acceso o poder presentar una propuesta de danza en la Casa de la Cultura y nosotros podemos observar y disfrutar de estas actividades. Más sin embargo, hay que resaltar y quisiera dejar bien en claro que nosotros necesitamos como comunidades proponer talleres en los lugares en donde no tienen acceso a casas de cultura o a talleres de danza en general. Pensemos, por ejemplo, en un taller de danza en alguna escuela rural, en alguna danza, algún grupo de matlachines en la iglesia de la comunidad o del barrio. Es decir, que nosotros necesitamos buscar alternativas donde no las hay. Si nosotros no tenemos un grupo de danza, es momento de pensar en crear alguno, ¿no? Incluso dar, por ejemplo, clases de bolero o clases de danza folclórica en las plazas públicas, en los parques o jardines de nuestras delegaciones, de nuestros municipios, para que la gente que no puede acceder o que no tiene el suficiente tiempo de comprometerse en un taller de danza en la Casa de la Cultura, pues tenga acceso y pueda practicar esta actividad artística de forma mucho más cercana y mucho más accesible. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Les va gustando la diversidad artística y cultural que vamos mostrando hacia a ustedes para que puedan tener una mejor visión de lo que puede ser el campo de acción en el que nos podemos desarrollar? Pero que sí. Vamos a continuar entonces ahora con el tema del teatro. El teatro es una actividad también muy noble y que nos permite, además de formar grupos muy unidos, fomentar
la expresión artística en su máximo esplendor, ¿no? Podemos hablar de diferentes proyectos que se pueden hacer en teatro. Desgraciadamente, nosotros como municipios que estamos alejados de las capitales estatales, nosotros no contamos con infraestructura adecuada, es decir, nosotros no tenemos teatros, ni siquiera teatros al aire libre. Entonces es un poquito difícil pensar en proyectos que requieran todo este tipo de infraestructura, ¿no? Y de mobiliario sobre todo. Pero sí hay muchas opciones que nosotros podemos manejar, como por ejemplo lo que es el teatro callejero. El teatro callejero tiene que ver con presentaciones de obras o sketches pequeños en diferentes espacios públicos, por ejemplo, plazas públicas, calles, parques y jardines, incluso un lote baldío que nos pudiesen prestar, en donde nosotros adecuemos el espacio para hacer este tipo de presentaciones, ¿no? El teatro tiene diferentes ramas, ya sería cuestión de que ustedes decidieran si se van a ir por la tragedia, la comedia, arte contemporáneo, teatro contemporáneo, etc. Aquí la idea es como pensar en esos espacios alternativos que nos puedan servir como lugares de encuentro para la comunidad, ¿no? Y pensar en presentar una obra de teatro cada 2 meses en la comunidad, cada mes incluso si se pudiese. Bien, en cuanto a teatro hay diversas posibilidades que nosotros podemos presentar como proyectos, ¿no? Podemos hablar sobre títeres, podemos hablar sobre pastorales, podemos hablar sobre circo. Es decir, hay diferentes maneras de aproximarnos a esta actividad y que nosotros podamos presentar una propuesta interesante para nuestra comunidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en uno de los pastorales. Durante el año nosotros tenemos diferentes actividades religiosas y culturales en nuestras entidades, en las cuales nosotros podemos aprovechar para presentar proyectos en estas fechas. Pensemos, por ejemplo, en la época de diciembre, el Día de Muertos, pensemos en Semana Santa, pensemos en las fiestas patronales de nuestra comunidad, y a partir de eso organizarnos y hacer una obra de teatro o una pastoral en donde nosotros podamos presentar algo que tenga que ver con lo que se está celebrando, con lo que se está viviendo en la comunidad, y que abone a la actividad cultural de nuestra entidad, ¿no? En cuanto a teatro de títeres, hay una gran diversidad de propuestas que podemos nosotros pensar, ¿no? Tan sencillo como ponernos a investigar un poquito acerca de lo que han hecho otras personas en diferentes espacios y adecuar esas actividades de teatro de títeres en nuestra comunidad. Aquí este tipo de proyectos atrae muchísimo a los jóvenes y a los adultos mayores, entonces son propuestas que nosotros tenemos públicos, digamos, cautivos, que van a ser muy fieles a nuestro desarrollo durante el proyecto, ¿no? Y por último, lo del circo, que es una actividad bastante llamativa para la gente y que se presta para una expresión artística y corporal muy rica, y que podemos nosotros generar un impacto muy positivo y muy exitoso en nuestras comunidades. Bien, es momento ahora de hablar del tema de música. La música la vivimos constantemente y cotidianamente durante todo nuestro pasar por este mundo, ¿no? La música es algo que llama muchísimo la atención a la gente de todas las edades, de todas las partes del mundo, y que no tiene distinción de edad, ni género, ni mucho menos. Entonces, en las casas de cultura nosotros estamos acostumbrados a tener talleres, por ejemplo, de guitarra, talleres de canto, en fin, otro tipo de actividades a las cuales nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Aquí la idea podría ser generar grupos musicales que tengan que ver con nuestra entidad, ¿no? En el caso de Jalisco, por ejemplo, podemos hablar sobre grupos musicales que tengan que ver con el mariachi, que tengan un acercamiento con esta bella tradición, y que nosotros podemos organizarnos
como interesados que estamos o como promotores, organizar a ciertas personas para que se agrupen diferentes personas interesadas y que se pueda generar un proyecto en cuanto a música, ¿no? También se pueden hablar sobre proyectos que tengan que ver con las cuestiones religiosas, ¿no? Por ejemplo, un coro un coro de ensamble de cuerdas y percusiones para las celebraciones litúrgicas. No todas las iglesias, digamos, cuentan con uno, entonces ¿por qué no pensar en que nuestra iglesia tenga un coro propio para que en la celebración litúrgica pues abonemos con música a la celebración, ¿no? Que esto no nada más tiene que ver con la cuestión religiosa, sino con la experimentación y la expresión artística de los jóvenes, aquellas personas que están interesados, por ejemplo, en tocar la guitarra, la mandolina, el bajo de 4 cuerdas, en fin, una serie de instrumentos que al nosotros pensar en un coro podemos decir como que es algo muy sencillo, pero en realidad no, es bastante complejo y que nos permite involucrar a diferentes personas en una cuestión artística como es la música. También podemos pensar en tunas. Nosotros identificamos las tunas, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, las identificamos con algunas universidades, ¿no? La tradición española, por supuesto. Y ¿por qué no pensar en que nosotros podemos organizar una tuna en nuestra comunidad, en nuestro barrio, por ejemplo, en donde 10, 15 personas se organicen y que a través de ensayos y de enseñarnos a tocar estos instrumentos podamos nosotros generar una agrupación que se pueda presentar en diferentes espacios, ¿no? Y si nosotros pensamos en cuanto a música como una actividad cara, tendríamos que pensar en que sí, efectivamente los instrumentos musicales tienen un costo y requieren de una inversión, pero si nosotros somos capaces de gestionar estos costos con diferentes instancias, con diferentes programas estatales y federales, nosotros podremos ser capaces de llevar a cabo el proyecto. De tanto estar hablando ya me dio hambre, y es por eso es que vamos a hablar ahora del tema de la gastronomía. Cuando hablamos de gastronomía, pensamos en todo aquello que nosotros cotidianamente tenemos acceso a, ¿no? Todas esas bellas tradiciones gastronómicas que tenemos en México. México es un país megadiverso y reconocido internacionalmente por la UNESCO como una de las naciones con mayor diversidad gastronómica en el mundo. Por eso es importante también hablar sobre proyectos de gastronomía. Cuando hablamos de gastronomía pensamos en proyectos que pudiesen ejecutarse en nuestras comunidades, como por ejemplo muestras gastronómicas, que son bastante comunes en diferentes espacios, pero que muchas veces estas muestras gastronómicas presentan lo más socorrido de la gastronomía mexicana, es decir, el mole, los chiles rellenos, en fin, que por supuesto son importantes, pero que a veces dejan de lado ciertas recetas un poquito menos conocidas. Por eso es importante que nosotros como comunidades o como municipios enteros propongamos un proyecto de una muestra gastronómica de platillos típicos, de dulces típicos, de panadería típica, en fin, de una diversidad de productos comestibles que nosotros como comunidades o como sectores sociales de una comunidad producimos constantemente y que a veces no somos lo suficientemente críticos de pensar que esos platillos también merecen ser presentados como gastronomía en cuanto a importancia que lo tienen, ¿no? La gastronomía es una de las actividades que al igual que la música está súper constante en nuestro andar cotidiano, y es por eso que hay que darle ese realce y darle esa importancia.
Otro tipo de proyectos que podemos nosotros hacer, en mi experiencia, yo y un grupo de comunidades rurales y otras personas organizamos un proyecto que tenía como fin el rescatar las recetas típicas de estas comunidades rurales y llevarlas a un recetario comunitario que se hizo de forma manual. En este caso nosotros no invertimos una cantidad exorbitante de dinero, fue bastante poca la cantidad económica que nosotros invertimos. Fue más la inversión en cuanto a tiempo y acercamiento con las personas para que colaboraran con nuestro proyecto, y tuvo resultados muy favorables. Entonces, estos dos proyectos se pudiesen replicar perfectamente en algunas otras comunidades. En cuanto a gastronomía, por ejemplo, también podemos pensar en clases de producción de algún producto en específico. Por ejemplo, si en nuestra comunidad tenemos un platillo típico, muy típico, muy local, que solamente en ese espacio geográfico se elabora, ¿por qué no hacer clases para que esa receta no se pierda y para que las personas de la misma comunidad aprendan a elaborar la receta y que se difunda y se recupere esta bella tradición? Dándole un poquito de seguimiento a lo que mencionaba anteriormente acerca del proyecto que realizamos en las comunidades rurales sobre gastronomía, una segunda etapa que también se está trabajando y que aún no ha concluido es el de hacer también una recuperación, un rescate, digamos, de tradición oral. La tradición oral es otro rubro en donde nosotros podemos hacer proyectos muy interesantes. ¿Por qué no pensar en agrupar y rescatar todas aquellas historias de nuestra comunidad, ¿no? Historias verídicas que pasaron a la historia y que se han quedado en la memoria de la gente, aquellas leyendas, aquellos mitos, cuentos, etcétera, ¿no? El poder nosotros hacer proyectos, por ejemplo, de rescate, en este caso de todas estas historias y leyendas, y presentarlas en un cuadernillo artesanal, sencillos, de bajos costos y de rápida difusión. Son proyectos muy viables, muy aceptados por las comunidades, y que nos permiten, además de conocer nuestras comunidades, el generar antecedentes que nos permitan tener registros históricos sobre nuestras costumbres e historias, ¿no? Pensando un poquito en lo del rescate de las historias y leyendas. También podemos aprovechar estas historias y leyendas para llevarlos a algo que ya mencionaba anteriormente, que es el teatro. Nosotros podemos hacer propuestas teatrales sobre historias y leyendas locales. Entonces nosotros podemos vincular también los sectores culturales y artísticos de formas interdisciplinarias para que nosotros generemos un proyecto mucho más rico y mucho más atractivo hacia las personas, ¿no? Algo que también se puede hacer con las historias y leyendas, con la tradición oral, es hacer propuestas que tengan que ver con los medios de comunicación masivas, ¿no? Es decir, redes sociales, ¿no? Nosotros podemos hacer pequeños videoclips o audios en donde nosotros difundamos esas historias y leyendas a las demás personas. Pensar en audios pequeños en donde nosotros narremos la leyenda un poquito dramatizada, con efectos sonoros, etcétera, y que estas historias se vayan difundiendo en las mismas comunidades y en las comunidades aledañas, ¿no? O pequeños videoclips en donde nosotros a través de títeres, a través de personificaciones, incluso de dibujos, pensando un poquito en la interdisciplinariedad de los proyectos, presentar estos pequeños clips de las historias y leyendas locales de una forma que es barata, que es muy accesible y de rápida difusión en nuestras comunidades. Son proyectos muy viables y que son bastante exitosos. Ahora es momento de hablar de fotografía. Cuando hablamos de fotografía, hablamos de la expresión cultural más socorrida en la actualidad, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene en la mano un teléfono celular y que tiene una cámara en la cual nosotros podemos tomar N cantidad de fotografías, ¿no? ¿Y por qué no aprovechar esta facilidad que tenemos en la época contemporánea y llevarla a un proyecto en nuestra comunidad? Pensar en clases de fotografía
para principiantes y con dispositivos móviles, ¿no? Podría ser una buena opción para acercar a los niños y a los jóvenes a esta herramienta de expresión artística en nuestras comunidades. Otro tipo de proyectos también que se pueden llevar a cabo y que en mi experiencia puedo decirles que tienen mucho éxito son concursos de fotografía o exhibiciones de fotografía. En el caso que aquí yo voy a narrar, tengo la experiencia de decir que durante los últimos 5 años he estado trabajando con un concurso de fotografía que en un principio fue pensado para jóvenes de las comunidades rurales y que a la fecha se han añadido a nuestro proyecto personas de todas las edades y que ha tenido mucho éxito. En nuestra 5ª edición, a presentarse en este 2021, vamos a tener más de 700 fotografías que han participado a lo largo de este concurso y que la gente ha sido muy receptiva y que con gusto participa y va a la exposición y a la premiación del concurso, ¿no? Entonces son proyectos que vinculan mucho a la comunidad y que generan un acercamiento entre los diferentes grupos, rangos de edad y géneros en nuestras comunidades y son muy exitosos. Muy bien, ya casi vamos a terminar, no desesperen, ya solo nos quedan 2 temas. El antepenúltimo tema justamente es el de las artesanías. México también es rico en artesanías y pensar en proyectos que tengan que ver con artesanías es pensar en el apoyo a personas y a familias enteras que se dedican a estas labores, ¿no? Proyectos se pueden dar muchos, yo aquí podría mencionar 2. El primero es el instalar talleres en donde se fomente, se aprecie y se difunda la venta de este tipo de productos. Pensar en talleres abiertos al público, es decir, pedirle a algún artesano que haga las artesanías y mientras un grupo en específico observa cómo es la labor artesanal, el trabajo artesanal que conlleva para terminar con ese producto cultural, y el poder también nosotros fomentar que los jóvenes y que otro tipo de personas aprendan esa labor en nuestras comunidades y para que se haga una red un poquito más amplia de artesanos que mantengan la tradición y puedan promover más ampliamente su labor artística. Otro tipo de proyectos también puede ser la venta de productos. En la actualidad nosotros contamos con una herramienta muy importante que se llama Internet y pensar en un proyecto, por ejemplo, hacer una página web en donde nosotros podamos difundir y vender productos de los artesanos de nuestras comunidades, ¿no? Pensar en un barrio y decir, aquí en este barrio se producen esta y esta artesanía, estas 2 artesanías. Ok, entonces vamos a hacer una página web en donde nosotros promocionemos a través de imágenes, pequeños videoclips, y diferentes herramientas en donde nosotros difundamos la actividad artística artesanal que se está llevando a cabo en nuestra comunidad, en nuestro barrio, y que nosotros podamos llevarlo a un plano económico para ayudar a los artesanos de nuestras comunidades. El último tema que quisiera abordar es el de los métodos tradicionales. Es un tema que poca gente ha trabajado y que muchos de los municipios tienen olvidados en cuanto a proyectos. Pensar en proyectos que tengan que vincularse con la comunidad rural, con la comunidad de algún barrio en específico y abordar temas, por ejemplo, lo que es el trabajo del campo, el arado, el de la elaboración de productos comestibles, por ejemplo, la nixtamalización del maíz para la producción de tortillas. Son métodos tradicionales que en la actualidad se han estado relegando por las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, que va cambiando. Por ejemplo, el arado se
se vio relegado por el tractor, la nixtamalización y la elaboración de la tortilla se vio relegada por las máquinas de las tortillerías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar en proyectos de hacer, por ejemplo, infografías en donde nosotros podamos explicar cómo funcionaba, cómo funciona en algunos casos que siguen vigentes estos métodos tradicionales? Incluso podemos hacer pequeños documentales o pequeñas series fotográficas de cómo es que se elaboraba o cómo se trabajaban estos métodos tradicionales en nuestras comunidades. Son cuestiones que también es importante rescatar porque poco a poco se van olvidando, se van relegando y vamos perdiendo como acervo cultural de nuestras comunidades. Muy bien, pues hasta aquí el repaso de actividades artísticas y culturales que yo seleccioné para hablar un poquito de algunas ideas o algunas inquietudes en las cuales ustedes puedan generar algún proyecto cultural, ¿no? O incrementar o hacer mejor su propuesta de proyecto en su comunidad. Si bien dejé de lado algunas actividades artísticas y culturales, no significa que no son importantes, sino que por cuestiones de tiempo solo seleccioné algunas. Para la actividad que les había planteado al principio del video, lo que me gustaría es que tomaras la hoja y que una vez que tú analices las puntuaciones que le diste a cada una de esas actividades culturales, veas y escojas las dos que les dice la mejor puntuación. De esas dos, realiza un pequeño esbozo en donde tú propongas un pequeño proyecto que te gustaría hacer. Es un esbozo nada más, no es un proyecto en sí. Es esbozar, por ejemplo, poner algunos objetivos, dónde lo realizarías, qué tiempo, cómo, con qué grupo de personas, etcétera, etcétera. Y estas ideas que una vez que las llevas a papel, puedes tú retomarlas en algún momento y entonces sí generar un proyecto complejo gracias a tu investigación y a algunas de las herramientas y pequeños conceptos que yo iré manejando en los videos próximos. Ojalá y que esas hojas que tú realices el día de hoy las conserves hasta el video número 10 y que al final del video tú puedas entonces redactar y hacer un proyecto, llevarlo a cabo, un proyecto cultural en tu comunidad. Esto es todo por el video del día de hoy y no olviden suscribirse y darle like a los videos y al igual que difundirlo. Espero que a alguien les sirvan estos pequeños videos y que podamos construir una ciudadanía y comunidades con proyectos culturales exitosos. Nos vemos la próxima.